No preguntaron. Nomás decidieron. Y como siempre, se esperaba que yo dijera que sí, sonriera y arreglara todo. Me llamo Rachel Connors. Tengo 28 años y soy contadora senior en una empresa. Nadie fuera del mundo financiero la conoce, y yo vivo tranquila en un depa igual de tranquilo, sin dramas ni broncas. Todo lo que tengo, lo hice yo sola. Mi título, mi chamba, mi historial crediticio, hasta mi mesa del comedor. Nada regalado, ningún atajo. Pero si le preguntas a mi familia, seguro dirían que soy la fría. No porque haya gritado, ni me haya ido, ni hecho algo feo. Solo dejé de limpiar sus cochinadas. Tengo una hermana mayor, Aarón. Me lleva 2 años, pero siempre va 5 pasos atrás. Tiene una manera de hacer que sus fracasos parezcan tragedias, y de echarle la culpa a los demás. Perdí otro trabajo. El jefe era tóxico. Me corrieron del depa. Los roomies eran envidiosos. Otra cuenta vencida. Pero, según ella, está haciendo lo mejor que puede. Y mis papás, Carol y Frank, nunca le cuestionan nada. Nomás se acomodan, ajustan, y cuando ya no pueden más, vienen conmigo. Estás estable, Rachel. Tienes suerte de poder ayudar. Esa frase me ha seguido toda la vida. Ayuda con el carro. Ayuda con la renta. Ayuda con la fianza. Siempre ayuda. Y cuando digo que no, esas pocas veces que me niego, actúan como si yo fuera la que está rompiendo todo. Aprendí muy joven que mi valor no estaba en que me quisieran, sino en ser útil. Pero la utilidad tiene un límite, y estaban a punto de toparse con el mío. Los domingos en mi casa tienen su rutina. La misma cazuela, la misma mesa, la misma presión disfrazada de cortesía. Pero esa noche algo se sentía ensayado. Mi mamá me abrió la puerta con una sonrisa tan exagerada que daba cosa. Te ves muy flaquita, mi amor. ¿Sí estás comiendo bien? Mi papá no dijo mucho. Nomás asintió y soltó un hola, chiquita, medio distraído. Aarón ya estaba sentada, viendo su celular, sin siquiera voltear a verme, como adolescente regañada. Yo ya sabía lo que venía. Cuando mi mamá se ponía melosa y mi papá callado, era porque me iban a soltar algo que sabían que no me iba a gustar. Pasamos la ensalada. Mi mamá habló del clima como si eso fuera importante. Mi papá seguía llenando su vaso. Aarón picaba su comida como si le tuviera miedo. Entonces, mi mamá dejó el tenedor, juntó las manos sobre la mesa y me soltó esa sonrisa que usaba cuando iba a pedirme algo envuelto en culpa. Rachel, dijo, muy dulce. Hemos estado platicando. Aarón ha pasado por momentos difíciles y, pues se va a ir a vivir contigo un rato. Así, sin preguntar, sin discutir. Como si me ofreciera una galleta. Obvio esperaban que dijera que sí. Sentí que todos se quedaron quietos, esperando que me opusiera, para poder decir que era egoísta. Volteé a ver a Aarón. Me miró un segundo y luego bajó la mirada. Papá se aclaró la garganta, listo para la pelea. Pero en vez de eso, sonreí. Claro, dije leve. Si eso ayuda a que Aarón se recupere, no veo por qué no. El silencio fue helado. Mi mamá parpadeó, sorprendida. Mi papá suspiró como si se hubiera quitado un peso. Aarón se recargó en su silla, satisfecha, como si ya hubiera ganado. Ninguno notó lo inmóvil que me quedé después. Que calladita me vieron. Pero lo que no sabían, lo que nadie se tomó el tiempo de preguntar, es que yo ya no vivía ahí desde hacía semanas. Y no tenía ni la más mínima intención de dejar que Aarón, ni nadie, se fuera a un lugar que ya no existía. Yo no desperté un día y decidí mentirle a mi familia. Me tomó años. Años de decepciones silenciosas, de favores cargados de culpa, de sacrificios por mantener el recuerdo. Hasta que entendí que, en mi familia, sobrevivir tenía límites. Y ser la fuerte solo significaba ser la más fácil de usar. Cuando tenía 21, embargaron el coche de Aarón. Me llamó llorando. Dijo que no iba a poder ir a su nuevo trabajo, que este sí era diferente, que nomás necesitaba un empujoncito. Mi crédito estaba limpio. Ser su aval no parecía gran cosa. Dejó de ir a ese trabajo 3 semanas después. No pagaron el coche. Adivina a quién le arruinaron el crédito. A los 23, mi mamá me habló llorando. Iban a perder la casa. A mi papá lo habían despedido. Aarón ya se había vuelto a mudar con ellos. Al día siguiente les mandé $2,000. Nadie me dio las gracias. En Navidad, mi mamá me regaló una taza que decía la mejor hija del mundo y casi me da risa. A los 25, arrestaron a Aarón por manejar borracha. El primero del que nos enteramos. Mi papá me pidió que no dijera nada. Dijo que eso arruinaría el nombre de la familia. Yo pagué al abogado.
Aarón nunca me dijo ni gracias. Un año después la volvieron a detener. Y esa vez me negué a ayudarla. Mi mamá me habló helada. Nunca has entendido lo que es cuidar a alguien que amas, me dijo. La vida de Aarón es más difícil que la tuya. Y ahí fue cuando lo entendí. No lo sospechaba, lo sabía. Nunca me vieron de verdad. Vieron una herramienta. Un grifo que podían abrir cuando algo se rompía. Una cartera que sabía sonreír. Empecé a retroceder, cortésmente, a declinar, a cambiar de tema, a decir lo pensaré en vez de decir sí. Y se dieron cuenta. Y eso no les gustó. Una noche me encontré sola en mi depa. Ese que compré sin ayuda, decorado en venta de liquidación y pagado mes a mes con números, hojas de cálculo y una diligencia silenciosa. Me quedé viendo la puerta y me di cuenta de que ya no me sentía segura ahí, porque ese lugar ya no era verdaderamente mío. Todo era nuestro. Mis cosas, mi tiempo, mi dinero, mi paciencia. Y entonces tomé una decisión. Llamé a una inmobiliaria y vendí la unidad, en silencio y legalmente. Sin armar revuelo, me mudé a un depa chico de renta al otro lado de la ciudad. Nadie preguntó dónde vivía, y yo no lo dije. Podría haberlo compartido, pero no lo hice. No por maldad, ni por venganza, sino por preservarme. Porque cuando creces en una familia que solo ve tu utilidad, lo más amable que puedes hacer es desaparecer el tiempo suficiente para respirar. Los mensajes empezaron el lunes. Traeremos el colchón de Aarón el sábado por la mañana. Frank carga las cajas el viernes por la noche. Está emocionada por tener su propio espacio. No respondí. No hacía falta. Estaban hablando con una versión de mí que ya no existía. Cada mensaje daba por hecho que abriría la puerta, reorganizaría mi vida y aguantaría la presión sin protestar. Ya lo habían hecho antes. No sabían que yo ya no estaba oyendo. El jueves, mi mamá me mandó mensajes todo el día. Avísame si necesitas que limpiemos algo antes de que ella llegue. Aarón dice que no será carga. Trae sus propios platos. Me reí en silencio mientras tomaba café. Aarón llevaba años sin lavar ni un plato en su propio depa, pero seguí sin decir nada. No me opuse, no los corregí. Esperé al sábado por la mañana. Salí temprano. Primero un café, luego salí a pasear sin rumbo. Entré a un mercado de agricultores sin plan de comprar nada, y me quedé al sol más tiempo del que debía. Mi celular vibró 3 veces en mi bolsillo antes de que lo mirara. Llamadas perdidas. Mensajes de voz. Dejen que la cuarta llamada pase a buzón. Era mamá. Pero no con aquella voz dulce. Esta vez sonaba asustada. ¿Qué pasa?, exigió. Hay un hombre aquí. Dice que vive en el condominio. Que ya no vives ahí. Guardé silencio intencionalmente. Quería que sintiera el vacío, la incertidumbre. Nos lo debiste decir, me espetó. Nunca dijiste nada. Exacto, respondí con calma. No lo hice. Se escuchaba el ruido de bolsas moviéndose. Papá empezó a hablar con la voz jugando en agudo. Aarón resopló algo. Rachel, siseó mamá. ¿Qué es esto? Vendí el condominio. Lo dije hace unas semanas. ¿Qué vendiste? Papá volvió a alzar la voz. Dije que se mudara. Eso fue lo que dijiste, insistieron. Dije, si ayuda a Aarón, no veo por qué no, en el antiguo lugar. Ya no vivo ahí. Silencio. Luego mamá y Aarón tomaron aire como para soltar veneno. Aarón habló, con voz joven, casi trémula. Entonces, ¿qué somos? ¿Ahora qué? Se supone que lo arregle yo. Por un segundo casi respondí, pero me detuve. Porque esto es lo que no sabían. No cambié las cerraduras por enojo ni vendí el condominio por demostrar algo. Lo hice porque estaba cansada de un espacio que nunca sentí mío. Porque merezco regresar a mi casa y no me tengo que preparar al impacto de nadie. Y porque a veces lo más amable que puedes hacer por quienes se niegan a cambiar es dejar de hacerles espacio. Pensaron que esto era el final. Se equivocaron. Al anochecer tocaron la puerta. Sabía que vendrían. Aun mientras tomaba café esa mañana, mientras sus llamadas se acumulaban, sabía que mamá no lo dejaría pasar. Ella vendría con toda su artillería, o llamaría a alguien, o llegaría sola para demostrar que, sin importar cuánto me moviera, yo seguía estando disponible y obligada. Al caer el sol oí un golpe fuerte, 3 toques secos, cortados. La voz que sale cuando alguien quiere ser cordial, pero no lo logra. Miré por la mirilla. Ahí estaban Carol, Frank, Aarón, y un montón de cajas en la banqueta, como si fuera día de mudanza. Abrí la puerta a medias. Me encontraron, dije firme. Mamá estaba sonrojada. Su lipstick casi borrado, el cabello echado hacia atrás,
como si se hubiera pasado la mano nerviosamente 1000 veces. Intentamos llamarte, balbuceó. No pensamos que realmente estarías aquí. Dobló y repitió. No pensamos que realmente estarías aquí. Es mi casa, le respondí. Pero dijiste que ella podía mudarse. La voz de papá subió. Dijiste que ella podía mudarse. Ahora estamos aquí con todas sus cosas, y actúas como si fuéramos extraños. No me moví. No levanté la voz. Nunca dije que se mudara aquí. Dije, si ayuda a Aarón, no veo por qué no. Eso fue en el depa anterior, en el que, si de verdad recuerdan, ya no vivo. Aarón avanzó y cruzó los brazos, con las mejillas encendidas de furia, no de vergüenza. Esto es mezquino, Rachel. Siempre actúas como si estuvieras por encima de todos. Pero esto es simplemente cruel. Incliné la cabeza y le respondí con tranquilidad. Empacaste tu vida y condujiste por la ciudad para ir al depa de alguien cuya existencia ni siquiera confirmaste. Eso no es crueldad. Eso es un derecho. La voz de Aarón se quebró. Eres mi hermana. Sí, respondí. Fresco. Y ustedes llevan años confundiendo eso con vivienda gratis. Papá se puso entre nosotras y su voz traía ese tono de advertencia. Ya basta, Rachel. No nos vamos. Hemos aguantado mucho de tu parte. Le debes esto a tu hermana. Ahí estaba. La palabra que siempre se decía sin decirse, debes. Como si cada peso que puse, cada hora que trabajé, cada desvelo arreglando problemas que ni eran míos, estuvieran anotados en un contrato invisible que jamás firmé. Me hice para atrás y agarré mi celular. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mi mamá entrecerrando los ojos. No contesté. Marqué 3 dígitos. Luego, 911. ¿Cuál es su emergencia? Sí. Tengo familiares afuera de mi departamento que se niegan a irse. No están en el contrato de arrendamiento. No fueron invitados. Quiero reportar una intrusión. Aarón abrió la boca. Frank soltó una maldición en voz baja. Mi mamá me miró como si le hubiera dado una bofetada. Rachel, susurró, casi rogando. ¿Le estás llamando a la policía a tu propia familia? Les pedí que se fueran, dije. No lo hicieron. La operadora me pidió la dirección. Se la di. La voz de Aarón temblaba de coraje. Esto lo va a arruinar todo. ¿Sabes lo que va a decir la gente de ti? ¿Sabes lo que van a pensar? Sí, respondí. Que por fin dejé de abrir mi puerta. Mamá parpadeó. Su voz se hizo más chiquita. Antes eras más buena. No me moví. Antes notabas cuando yo estaba sufriendo. El silencio que siguió no fue vacío. Fue pesado. Cargado con cada límite roto, cada sí tragado, cada momento en el que quise gritar no y no lo hice. 10 minutos después llegó una patrulla. La oficial se bajó tranquila, con la mano cerca del cinturón, pero relajada. Buenas noches. Recibimos una llamada sobre una posible intrusión. Fui yo, dije, con calma. Volteó a ver a mis papás y a Aarón, que seguían con las bolsas en la cajuela. Señor, dijo, voy a tener que pedirles que se retiren del lugar. Es nuestra hija, respondió Frank. Y este es su domicilio, dijo la oficial, al que no pueden entrar sin permiso. Aarón parecía que iba a llorar o a aventar algo, o ambas. Te vas a arrepentir de esto, Rachel. No, dije. Me he arrepentido de casi todo hasta hoy. Esto es lo único de lo que estoy segura. Al día siguiente, desperté con 12 llamadas perdidas. 5 de mi mamá, 2 de mi papá, el resto de números desconocidos. Seguro primos o amigos de la familia que no veía desde mi graduación. Luego llegaron los mensajes. ¿Por qué le haces esto a tu hermana? Tu mamá está devastada. Aarón está durmiendo en su coche. ¿Eso querías? No respondí. Solo deslicé el dedo en la pantalla. Y entonces lo vi. Una publicación de Facebook de mi mamá. 3 párrafos llenos de emojis tristes y una foto de Aarón de niña. Criamos a nuestras 2 hijas para que se cuidaran mutuamente. Pero una de ellas ya olvidó lo que significa la familia. Nos parte el alma que Rachel, tan exitosa y con tanta suerte, nos dé la espalda en este momento. Aarón no merecía esto. Ninguno lo merecía. Cientos de me gusta, decenas de comentarios de gente que no veía desde que tenía 12 años. ¡Qué egoísta! ¡Qué fría! Ya se le subió. No era nada nuevo. Solo ahora lo decían más fuerte. Me quedé viendo la pantalla un buen rato. Y por primera vez en mi vida, respondí. No con insultos, ni indirectas. Con hechos. Publiqué un hilo. Sin hashtags. Sin filtros. Captura de la transferencia de 2,000 pesos para salvar la hipoteca. Captura de mi nombre en el préstamo del coche de Aarón,
junto al aviso de embargo. Foto de la factura del abogado por su DUI. Lista de cada favor que les hice desde que tenía 21. El recibo de la venta del departamento. Y al final, un mensaje que Aarón me mandó hace 2 años, llamándome robot sin alma porque no la dejé quedarse conmigo cuando se peleó con sus roomies. Cerré con una sola frase. No abandoné a mi familia. Solo dejé de ser voluntaria de una deuda emocional. Apagué mi teléfono. No porque tuviera miedo, sino porque no necesitaba aplausos. Solo necesitaba paz. Y por fin la tuve. Esa noche, el departamento estaba en silencio. Nada de ruido en el pasillo, ningún celular vibrando. Solo el zumbido suave del refri y el crujido leve de las tuberías viejas. Preparé un té de manzanilla. No para dormir, ya no lo necesitaba. Lo hice por el ritual. Una taza tibia entre mis manos, con vapor saliendo como si fuera un perdón que no debía. Mi celular se iluminó una vez. Mamá. Luego Aarón. No abrí los mensajes. Ya conocía el patrón. Conmoción. Coraje. Culpa. Súplica. Siempre en ese orden. Bloqueé sus números. No por coraje ni por orgullo, sino porque no todas las puertas se deben dejar abiertas para siempre. Salí al balcón. Hacía frío, pero no de esos que te cortan la cara. Era ese tipo de frío que te recuerda que estás viva. Allá abajo, la ciudad seguía. Gente caminando, luces de coches. Alguien paseando a un perrito con un suéter ridículamente grande. Una vecina, 2 pisos más abajo, me saludó. Le devolví el saludo. Algo tan simple, pero más real que muchas cosas que hice solo por obligación. Dentro, apagué las luces. Sala, cocina, pasillo. No había fotos en las paredes. No había marcos. Solo silencio. Solo espacio. No me sentí triunfante. Ni amargada. Ni rota. Solo me sentí cansada de fingir. Lista para dejar de actuar. Porque al final, todo esto era eso. Ponerme la máscara de oxígeno para gente que nunca aprendió a respirar sola. Y sí, tal vez en algún lugar estén reescribiendo la historia. Diciendo que soy la villana. La fría. La malagradecida. Déjalos. Yo no vine aquí a que me quieran. Vine a dejar de fingir que no me fui. Solo contaron la historia a su modo. Ahora yo ya la escribí como fue.